¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a, esta pequeña masterclass sobre 50 ideas para una programación del siglo XXI. Sé que mucha gente ha entrado nueva a la lista de correos, sé que mucha gente igual no está familiarizada con este tipo de formaciones. Primero de todo me presento, yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones, y vamos a estar más o menos entre una hora y 10 minutos compartiendo ideas, hablando sobre la programación, un poquito más allá, os voy a intentar hacer pensar fuera de la caja, y sin duda lo he dado todo, me ha costado bastante preparar este webinar, pero quiero que os sirva para innovar con sentido, quiero que os sirva para que cuando cojamos nuestras programaciones sepamos qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. Y por si alguien no conoce un poco la formación en sí, esto es un webinar que entra dentro de nuestra formación del curso de metodologías activas, y es un pequeño webinar que va a estar en abierto muy poquito tiempo y luego pasará a esta formación, que es mi formación, mi única formación que tengo, anual sobre metodologías activas para innovar con sentido desde la neurociencia, aportando todas las metodologías que tienen su evidencia científica. Y este es el primer consejo. Vamos a ver, 50 ideas, quizás salen más, no las he cuantificado, era como un nombre llamativo para captar a la gente y así les puedo ayudar más. Pero sobre todo, esta es la primera idea. Hemos de pasar de una educación basada en la experiencia, obviamente ha de haber experiencia, pero somos docentes y esto no lo hemos de olvidar. Somos docentes y por eso hemos de ir hacia una educación basada en evidencia. Así que lo dicho, vamos a comenzar. ¿Tenéis ganas? Espero que lo demos todo. Vamos a estar una hora juntitos y vamos a por ello. Bien, primera diapositiva. Esto yo lo aprendí de distintas formaciones que he hecho últimamente y quería destacar esta cita. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Al final, nuestras programaciones, al final nuestra propuesta de intervención didáctica ha de preparar a nuestro alumnado para la vida. Y eso es muy importante. Y por eso esto es una recomendación que os puede venir bien para todo tipo de formaciones, y es que vayamos con esa perspectiva abierta, de no etiquetar, de ser curiosos y sobre todo de no estar sesgados frente a esa formación. Por eso te digo que vas a escuchar cosas que quizás te suenen, pero siempre se le puede dar una vueltecita. Siempre te puedes hacer estas preguntas. ¿Me suena lo que me está diciendo Diego? ¿Sabría explicarlo con mis propias palabras? ¿Lo aplico? ¿Estoy aplicando esta metodología que dice? ¿Estoy aplicando esta evaluación que dice? ¿Lo aplico con excelencia? ¿Obtengo los máximos resultados? Si es así, si todo lo que voy a decir tú piensas que sabes mucho de educación y lo aplicas todo y obtienes los máximos resultados, pues quizá este webinar no te ayude. Pero si no es así, creo que necesitas tomar nota, creo que necesitas tener la perspectiva y, como digo, la mente abierta frente a lo que te voy a decir y frente a cualquier formación que hagas. Y, y te recomiendo que tanto aquí como en mi curso de metodologías activas, que ya sabéis que es una formación anual, tomes nota, pero tomes nota de una manera deliberada. Es decir, buscando una aplicación inmediata para esta semana natural. ¿Cómo lo puedo llevar al tema? ¿Cómo lo puedo llevar al supuesto? Al final, si el docente sabe programar o sabe las bases del juego a la hora de programar, va a tener una confianza y va a tener una seguridad en sí mismo brutal, que no se compara con nada, y le van a salir mejores temas, le van a salir mejores supuestos, etcétera, etcétera. Así que vamos a intentar tomar nota con esa aplicación inmediata. Vamos también a enlazarlo con proyectos, actividades que ya tenía en la cabeza, y sobre todo vamos a personalizarlo y hacerlo propio. Esto lo comento mucho en mi podcast. Yo, por si no me conocéis, soy Diego y también tengo un podcast de oposiciones de educación, y al final he hecho más de 400 audios ya compartido durante casi 3 años. He dicho muchas cosas. De hecho, tenéis una semana que os lo recomiendo dentro de ese podcast, una semana de 10 días, porque fueron 10 podcasts, que se llama la Semana de la Programación, donde hablo también mucho de la programación didáctica. Quiero decir con esto que la información la tenemos en Internet. Yo cuando oposité, pues no se hablaba de gamificación, no se hablaba de metodologías activas prácticamente. Ahora, hoy en día, tenemos recursos, tenemos propuestas por todo nuestro abasto. Entonces, aquí
necesitamos personalizar, necesitamos aplicar, necesitamos atrevernos e ir hacia ese aprendizaje profundo y no superficial. Ya veréis que uno de los consejos es que no nos quedemos en la superficie y que cuanto más concretos seamos, mejor. Así que tengo vuestro compromiso, espero que sí, vamos a comenzar. Quería comentaros primero una cosa que para mí es importante, y es que no va a ser un webinar al uso de te explico cada uno de los puntos de la programación, porque al final eso lo tenemos en muchos cursos que por ahí nos lo puede dar nuestro preparador, o incluso yo tengo en mente que dentro de mi curso de metodologías activas vamos a hacer un pequeño módulo de programación y vamos a hablar de esto en detenimiento. Pero esto es que te dé ideas, que te abra la mente, que te haga hacerte preguntas, que te interconecte esas neuronas que igual estaban dormidas para que te salgan esas propuestas que antes no tenías, y por eso empezamos ya. ¿Por qué se llama esta diapositiva rotura del patrón? Porque en mi webinar de hace igual 4 o 5 meses, donde presentaba mi curso de metodologías activas, ya sabéis que soy muy pesado con este curso, pero es que creo tremendamente en él, hablaba de esto, hablaba de la pirámide del aprendizaje, que seguro que la habéis visto muchas veces. Bien, el 10%, así aprendemos, según la pirámide de Glasser, otros de Edgar Dale, bueno, tiene muchos autores. Nos dice que 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, esto también hace referencia a que recordamos más lo que explicamos, lo que escribimos. Pues bien, como docentes creo que hemos de ser los más críticos del planeta, porque no podemos crear ese alumnado que digo CCC, comprometido, creativo y crítico, si primero el docente no es crítico, sabe dónde vienen las fuentes, sabe formarse y de verdad sabe o tiene conciencia de que aquello que aplica entiende de dónde lo extrae y entiende que hay una evidencia científica detrás. Pues bien, esta pirámide del aprendizaje no tiene ningún tipo de sustento. Es uno de los mayores neuromitos que hay en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues se ve que, no me acuerdo si era un operario de una fábrica por el año, no me acuerdo el año, no me sé muy bien la historia, pero sí que era un trabajador, un operario, que vio este cono de aprendizaje que no viene ni de un estudio científico ni de nada, creo que no era un operario de coches o lo que sea, y lo envió a una revista de la época de 1930, 1940, una cosa así, se inventó los porcentajes y desde ahí nos hemos creído esta pirámide a pie juntillas. Y no tiene ningún tipo de evidencia científica, aunque sí que dice cosas que, según nos ha comentado la ciencia, según viene arrastrando las distintas evidencias, pues se pueden tener en cuenta. Lo primero de todo hemos de entender que si sabemos explicar, sabemos resumir, sabemos ilustrar, vamos a retener más. Por eso siempre hablamos de que nuestro alumnado hemos de fomentar que sepa explicarlo con sus palabras. Incluso nosotros, como opositores, evocar es mucho mejor que releer sin sentido. Pero no hay un porcentaje claro. Esto no tiene ningún tipo de sustento. Y si nos vamos a la ciencia, nos comenta cómo aprendemos. Y sabemos que la naturaleza del objeto de aprendizaje, es decir, de dónde extraigamos el aprendizaje, no es tan importante, sino más bien lo que hagamos con él. Entonces, esta pirámide está muy bien, pero no tiene ningún tipo de sustento. Podemos coger que si sabemos explicarlo, sabemos hacer relaciones, sabemos interpretar, vamos a retener más y es más importante, pero lejos de ahí ya está. De hecho, os recomiendo que sigáis en Twitter a Héctor Ruiz, que es un divulgador sobre memoria y me parece que es biólogo y catedrático y tiene varios libros. Yo me he leído dos, no me he leído el que hace referencia a los niños, pero sí el cómo aprende el cerebro y las mejores técnicas de estudio y echarle un vistazo. Pero bueno, la atención y el tiempo que dediquemos es clave a cómo vamos a retener y sobre todo que extraigáis de esta primera diapositiva que hemos de fomentar el alumnado creativo, crítico y comprometido, perfecto, pero primero el docente ha de ser el más comprometido. Otro neuromito, cuidado que ya nos metemos en cosas más serias, que aquí sí que tenemos paisajes de aprendizaje, aquí sí que tenemos propuestas de intervención didáctica y mirad lo que dice Jesús Guillén, todo un experto en neurociencia. ¿Por qué debe esperarse que cada maestro redescubra de inmediato y por su cuenta, por tanteos, sin sacar provecho de los estudios científicos existentes, aquello que a los investigadores les ha tomado décadas comprender? Pues bien, el otro día hacíamos una tutoría
en mi curso de metodología sobre neurociencia. Una de las preguntas era esta. Diego, ¿la teoría de inteligencias múltiples de Garner tiene algún tipo de sustento científico? Pues no, no tiene ningún tipo de sustento. Se puede hablar de habilidades, que nuestro alumnado tiene distintas habilidades, que nuestro alumnado tiene más desarrollada quizá esas habilidades musicales, interpersonales, esa habilidad visoespacial. Pero no quiere decir que tengamos distintas inteligencias. Nuestro cerebro es sumamente complejo y cada vez que intentamos hacer pues eso mismo, una acción compleja, se interconectan distintas regiones cerebrales, igual que el hemisferio derecho no funciona independientemente del izquierdo. Esto hemos de entenderlo. Y no existe, y esto nos lo dice la ciencia, no existe un estudio cuantitativo que pueda demostrar que las inteligencias múltiples tienen su base. Ahora bien, Diego, ¿entonces las llevo a cabo en la programación? ¿Puedo utilizar paisajes de aprendizaje? Sí, pero desde las habilidades y de entender que cuantos más numeroso sea el estímulo donde le demos a nuestro alumnado la información o el conocimiento, pues más vamos a afinar, pero no porque tenga una inteligencia más desarrollada que otra, sino porque algunos alumnos se han posicionado o han gastado más tiempo en sus vidas en desarrollar habilidades musicales y han dejado otras habilidades de lado como la habilidad matemática. Pero esto quiere decir, y como docente creo que es mucho más optimista, tener este carácter abierto, este carácter optimista de creer en la neurociencia, creer en la neuroplasticidad y poner las expectativas altas para que nuestro alumnado pueda conseguir esas distintas habilidades. Pero, de nuevo, educación basada en evidencia. Una vez que tenemos la evidencia, vamos hacia la experiencia. Todo esto aunamos, profundizamos más en el curso. Ahora no me voy a poner a hablar. Si os interesa mucho, os he dejado ahí en pequeñito el estudio de Howard Jones 2014 que habla sobre esto y si os interesa me podéis escribir por privado y os daré más referencias al respecto. Otro neuromito, y ya empezamos con la programación, pero lo que quiero que veáis es que un docente ha de estar actualizado, un docente ha de ser crítico, pero partiendo de su base. Sin la emoción no hay aprendizaje. Esta frase es de Francisco Mora, que quizás sea malinterpretado. Está claro que tenemos que hacer nuestra asignatura emocionante. Está claro que tenemos que hacer nuestras propuestas cargadas de historias emocionales y con puntos altos de emoción. Pero no hemos de olvidar que la emoción no nos ayuda a que nuestro alumnado retenga mejor. De hecho, tenemos varios tipos de memoria y lo que nos interesa para que recuerden la lección, para que recuerden la propia sesión, nos interesa la memoria semántica para que pues, recuerde lo que hemos dicho, que interconecten distintas ideas. Pero ¿qué ocurre cuando hay emoción? Cuando hay un pico de rotura de sorpresa o cuando hay un pico de, Diego me está diciendo una cosa que no me espero. Que es posible que esa emoción, de hecho nos lo dice la ciencia, esté más basada en la memoria episódica, es decir, que recordemos lo que ha ocurrido, pero no recordemos lo que debemos aprender. Si queremos de utilizar la emoción a nuestro favor, como anclaje o como punto de motivación para que nuestra clase nos compre lo que venga, pero no hemos de descuidar que la emoción simplemente prepara a nuestro alumnado y luego hemos de conocer cómo aprende el cerebro para optimizar nuestra actuación como docentes. Así que otro neuromito que se ha creído que como he hecho las clases emocionantes soy mejor profesor. Ya, pero ¿qué has utilizado más? ¿Cómo has programado? ¿Cómo has anticipado los errores que van a aparecer? Muy importante. Ya hemos visto 3 neuromitos, ¿eh? Inteligencias múltiples, la pirámide de aprendizaje y la emoción, que ha de haber emoción en las clases, pero también para coger esa motivación y con esa motivación el buen docente va a saber lo que tiene que hacer. Venga, vamos a empezar. 5 preguntas. 5 preguntas. A ver, esto es importante. 5 preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de programar. Partiríamos de aquí. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué vamos a programar? Aprendizaje para la vida, para que nuestro alumnado tenga competencias. Al final nosotros vamos a exteriorizar nuestros conocimientos a través de competencias. Vamos a hacer una oposición mejor o peor derivada de nuestras competencias. ¿Qué enseñamos? Enseñamos contenidos como fin para adquirir competencias. ¿Cuándo enseñamos? La importancia de temporalizar, y esto es otro consejo, a la hora de temporalizar las unidades didácticas y las distintas sesiones que tengan su sentido. Y el buen docente, el docente que se forma, sabe por qué los primeros días de clase lleva un tipo de metodología
y los últimos días otra, o sabe cuándo meter estructuras complejas en aprendizaje cooperativo, o sabe cómo educar en un camino a lo largo de una programación en clase invertida para aprovechar mejor el espacio grupal. ¿Cómo enseñamos? Aquí viene la gestión del aula, aquí vienen las distintas metodologías, aquí viene el arte de comunicación, de contar historias del docente y para qué, cómo y cuándo evaluamos. Los criterios de evaluación deben informar sobre el nivel de consecución de competencias. Fácilmente, 5 preguntas. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuándo enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluamos? Sigamos. Bien, Diego, y a la hora de hacer unidades didácticas, otras preguntas que hemos de tener en cuenta. ¿Qué queremos que aprendan? A la hora de montar nuestra unidad didáctica, queremos que aprendan una serie de competencias, queremos que aprendan una serie de contenidos, pero esos contenidos volverlos competenciales. ¿Qué y cómo les haremos pensar? No es lo que nosotros queramos, sino es lo que piensa nuestro alumnado de lo que le vamos a proponer. Ahora lo vamos a ver, vamos a hablar de evaluación también. Entonces, la importancia de tener buenas metodologías, esos buenos modelos pedagógicos y cómo sabremos que han aprendido y retenido. Criterios de evaluación y habilidades metacognitivas, que esto es tremendamente importante y de hecho vamos a hacer algún matiz de habilidades metacognitivas que incluso estoy seguro de que no habéis escuchado nunca y que incluso nos van a servir a nosotros para opositar mejor. De hecho, no sé si recordáis, seguro que muchos y muchas ya lo tenéis, el diario del opositor. El diario del opositor, que creé yo las preguntas y lo maquetó Andrea y también me ayudó a la hora de hacerlo, pues está muy basado en contarnos verdad y en hablar de estas habilidades metacognitivas. Sigamos. ¿Y cómo sabemos si se cumple un criterio de evaluación? Porque que no nos quiten foco, o sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hemos de programar en relación a los distintos criterios de evaluación que tenemos en nuestra especialidad, esos criterios repartirlos a lo largo de unidades didácticas, pero lo más importante, y aquí os recomiendo a Neus San Martín, ahora vamos a ver de hecho muchas citas, hemos de cuantificar si se cumplen esos criterios, hemos de utilizar distintos instrumentos de evaluación. Entonces, ¿cómo sabemos si se cumple un criterio? Es progresivo, no va a ser lo mismo un criterio que llevemos en las primeras sesiones respecto al mismo criterio que se lleva en las sesiones del último trimestre. El enunciado no incorpora ni adjetivos ni adverbios. Es compartido por tu grupo clase y lo entiendes. Es decir, tú antes de evaluar tienes que compartir con tu alumnado lo que quieres de ellos y así su energía va a ir mucho más dirigida a lo que quieres. Se puede documentar y es objetivo, puede ser cualitativo y cuantitativo y puede ser medido y observable directamente. Esto es muy importante como opositor, como docente, como evaluador, como superopositor, como superdocente. Lo que no se mide no se puede mejorar y aquello que no se mejora se degrada. Espero que empecemos a cambiar esa perspectiva de que un docente solo ha de tener buenas metodologías, un docente solo se ha de formar, no sé, por decir algo, en neurociencia. No, un docente se ha de formar sobre todo, y ahora vamos a ver la importancia, a mí cada vez me gusta más, se ha de formar en evaluación, se ha de formar en inclusión, se ha de formar en programar, anticipando lo que van a sentir sus discentes, sus alumnos, para de verdad que tenga una actuación que les mejore. Más cositas. ¿Qué es lo que más se valora? Diego, vale, me estás diciendo ápice, me estás diciendo algunas cositas sueltas. De hecho, como veis, este webinar no voy a profundizar en un punto, en dos, en tres. Voy a profundizar en lo que creo que es más importante. Para lo demás ya tenéis mi curso. Pero, ¿qué es lo que más se valora dentro de una programación? Y en las oposiciones, ¿qué es lo que estaréis buscando? ¿Qué es lo que más se valora, el tribunal va a valorar? Porque al final ya sabéis que nuestra oposición no es muy compleja, o sea, que no tienes que al final saber muchas cosas, pero la competitividad entre el resto de opositores hemos de sonar distintos. Así que vamos a ver lo que se valora. Primero de todo, la concreción. Tienes que formarte, pero no por otra cosa, sino para ser conciso. Para que si vas a llevar una propuesta de una metodología X, sepas defenderla. El otro día, hablando con Teacher Miguel, me decía, el opositor debe ser el docente más actualizado de todo el centro educativo. ¿Por qué? Porque puede aparecer un tribunal que controle mucho de metodologías y entonces, como controla mucho de metodologías, vas a tener que argumentarle todo mucho, o al revés, puedes tú saber más que el propio tribunal de esa metodología porque no esté actualizado o porque no controle que hables de Flipped Classroom. Así que
las has de controlar mucho para explicárselo como a un niño pequeño o como a tu abuelita, que a no ser que sea docente, dudo que sepa estos términos. Entonces, se lo has de explicar muy sencillo. Y cuanto más sabes de un tema, más sencillo lo sabes explicar. Que esto tampoco os engañe, que mucha gente por decir muchos anglicismos o por sonar muy técnico se piensa que sabe más del tema. Las personas que más saben del tema te hacen las ideas complejas, sencillas, punto y final. Visión competencial. Se valora que tu programación tenga tareas competenciales. Vamos a ver en este webinar también cómo hacer esas tareas competenciales. Control de la legislación. El tribunal va a valorar que controles la norma, que controles la LOMLOE, que controles tus decretos, que controles tu especialidad, que controles las demandas sociales, lo que pasa ahí fuera y cómo puedes programar, que controles de elementos transversales, que controles de evaluación, pero todo anclado obviamente a unas reglas del juego que son las leyes. Más cositas. Se va a valorar que uses metodologías diversas, neurociencia, que sepas cómo aprende el cerebro. Aquí entra Héctor Ruiz, que para mí es un referente. De hecho, la semana que viene voy a compartir con todos vosotros, que estéis en mi lista de correos, una bibliografía actualizada sobre un montón de especialidades que la hemos estado haciendo durante estas semanas. Pero lo que quiero decir es que el buen docente, el buen opositor, para diferenciarse, necesita saber de neurociencia y necesita saber de cómo aprende el cerebro para optimizar su actuación. A que no tiene sentido llegar a clase e intentar dar todo el libro si todos los contenidos de ese libro a la semana se van a olvidar. O cuando se enfrenten, no te daría pena como docente que veas a tu alumnado que se enfrente a un contenido que tenga el libro y que lo has dado y que has sacado buena nota en el examen, pero luego lo veas y no sepa desarrollarse en ese contenido. Pues no sé, imaginaros, habéis dado muy bien los porcentajes y luego le veis que va a comprar y no entiende lo que es una rebaja de una compra, o no entiende lo que son los intereses porque su madre ha financiado X cosa. Pues a mí me da pena que enseñemos contenidos para aprobar exámenes y no contenidos para la vida. Algo que se valora también como tribunal, la educación inclusiva concreta. Dentro de mi curso vais a tener diseño universal de aprendizaje, adaptaciones concretas, vais a tener cómo hacer esas tareas multiniveles. Al final, algo que se necesita. Y sobre todo, y de esto nos hemos de formar y sabemos bien poco, yo he visto que el nivel medio del opositor y del docente es muy bajo en esto, la evaluación formativa. No, sé lo que es la evaluación formativa, evaluar para aprender, evaluar para mejorar. Bueno, me sabes decir la superficie, pero ¿sabes qué instrumentos de evaluación formativa hay? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes su poder a largo plazo? ¿Sabes que como evaluador, formador, necesitas tener también unos principios? Pues bien, la evaluación formativa por encima de la calificadora. Más cosas que se valoran. La variedad de materiales, el efecto sorpresa de tener distintos recursos, distintas metodologías. Si entendéis el DUA, veréis que necesitamos dar los recursos de muchas formas, muchos medios. Las TICs por un lado, pero las TICs en un ambiente de contenido, TAC y TEP. Elementos transversales, hemos de educar en el capital social, hemos de educar para la vida. Luego hablaremos de los elementos transversales que nos propone la LOMLOE. Y algo importante, no sé, porque se me duplica, a veces lo siento, si hay alguna falta es que se me duplica, se me hacen mal las diapositivas. Comunicación y pasión. El docente se ha de formar en hablar en público, se ha de formar a la hora de comunicar, se ha de formar en su tono de voz. De hecho, si os quedáis hasta el final, os voy a compartir con vosotros un pequeño checklist para que tengáis en cuenta a la hora de exponer vuestra programación y que, como ya sabéis, los detalles cuentan. Y si tenemos en cuenta este checklist de comunicación, creo que el tribunal os va a comprar más. Al final, nuestra oposición, digamos, la base de contenidos la puede llevar todo el opositor, pero una vez que está la base, nos hemos de diferenciar por algo. Y ahí entran introducciones, conclusiones, ahí entra conocimiento de la legislación, de la metodología, etc. Así que quedaros hasta el final. Bien, más cositas. Esto os lo quería traer, que creo que es muy potente, y es la metacognición. La metacognición no es otra cosa que reflexionar sobre el propio aprendizaje. Y aquí viene el término de escalera de la metacognición. Que esto nos sirve tener esta base para que nuestro alumnado reflexione sobre lo que ha aprendido. Vamos a entrar en estrategias propias de la metacognición, pero quiero que os llevéis estos términos. Cuando nuestro alumnado intenta aprender algo o le hacemos un examen o acaba la sesión,
nos podemos preguntar, según el peldaño en el que estemos, estas preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Qué has aprendido? El uso consciente, ¿qué pasos he seguido para aprender esto? ¿O qué actividades he hecho? ¿Para qué me ha servido? ¿Esto que he aprendido de los porcentajes, para qué me ha servido? Pues mira, me ha servido para las rebajas, me ha servido para los incrementos de precio, me ha servido para entender por qué la luz está tan cara respecto a hace 10 años. En el momento que el alumnado interconecta lo que ha aprendido con para lo que ha servido, se implica más. Y de ahí radica la importancia de las metodologías activas. Y uso reflexivo. ¿En qué otras situaciones puedo utilizar? Si nuestro alumnado llega a ese nivel de metacognición, de aquello que aprende, sabe cómo lo ha aprendido, para qué le sirve y dónde más lo puede aplicar, os aseguro que vuestro alumnado olvida menos. Y olvida menos, sabe aplicarlo más, y esto también sirve para las oposiciones como opositor. Más cositas. Hilo conductor, rotura, ya sabéis. Este webinar no sigue un hilo conductor, son muchas ideas, son muchos consejos y vamos a hablar un poquito del hilo conductor. Hace yo muy poquito tiempo, hace un año, hablaba del hilo conductor, que para mí era necesario 100%. Luego, conforme los meses, ya empecé a decir que no era tan necesario porque podemos jugar con más aspectos. A día de hoy os digo que si el hilo conductor me condiciona, si el hilo conductor me repito yo que no tengo imaginación, que no tengo seguridad con aquello que voy a decir, no, digo no al hilo conductor. El hilo conductor no puede ser un agente que nos condicione. El hilo conductor ha de partir de una pasión desmesurada, desmedida, en el sentido de sé qué hilo conductor voy a llevar, me representa al 100% y por tanto van a salir ideas, y si no salen ahora al 100%, pues saldrán más adelante, pero me gusta mucho ese hilo conductor, sé que le va a gustar a mi alumnado y es algo auténtico, es algo genuino. Y Diego, y si no llevo hilo conductor, ¿cómo me puedo diferenciar del opositor medio? Muy fácil, te puedes diferenciar formándote, te puedes diferenciar siendo concreto, te puedes diferenciar buscando metáforas y a la hora de exponer tu programación decir distintas metáforas, te puedes diferenciar con que cada unidad didáctica es un mundo propio y no tiene por qué haber un hilo conductor. Así que dale una vuelta y, como siempre, tengo ejemplos de todo. Yo llevé hilo conductor, saqué un 10. Dentro de mi tribunal, el que quedó primero sacó un 9,9 en la programación, pero en cúmulo sacó más nota por méritos y demás. No llevó hilo conductor. De hecho, habló de las inteligencias múltiples de Garner. Sí, para que veáis un poquito que la oposición en ese término es bastante subjetivo. Lo dicho, que no os condicione, que no os raye y hablaremos más del hilo conductor. De hecho, dentro del curso vais a tener una pequeña masterclass que tengo preparada. Importante aquí que intentéis sonar distinto, si no es desde el hilo conductor, desde las metáforas y desde técnicas de oratoria. Bien, ahora vamos a entrar ya a la hora de programar un curso completo. ¿Qué hemos de hacer, Diego? ¿Por dónde empiezo? Quiero programar un curso completo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues ya os lo he comentado al principio. Los criterios de evaluación van a marcar todo. Al final, los criterios de evaluación que vienen en nuestro decreto los tenemos que repartir a lo largo del curso en las distintas unidades didácticas. Se pueden repetir. Los estándares no es otra cosa que la concreción de esos criterios. Y muy importante, y aquí entran las programaciones del siglo XXI, que cada unidad didáctica, cada secuencia didáctica tenga una tarea competencial donde se vea que nuestro alumnado sabe lo que ha aprendido y sabe aplicar. Ahora veremos ejemplos de las tareas competenciales. Por otro lado, a la hora de programar un curso completo, hemos de concretar los contenidos una vez tengamos los criterios de evaluación y hemos de concretar esas actividades dentro de la secuencia didáctica de los distintos tipos de actividades. Hemos de dar diversos estímulos y este es el quinto paso que no lo he puesto, es el de la evaluación. Vais a ver que vamos a dedicar 6, 7, 8, 9 diapositivas a hablar de evaluación, que para mí es muy importante y si os quedáis hasta el final os voy a hacer una oferta de mi curso con un nuevo bonus tremendamente necesario para el tiempo en el que estamos. Vamos ya, iba a decir por la mitad, aún nos queda un poquito, pero vamos a hablar de la taxonomía de Bloom. Seguro que muchos la conocéis. La taxonomía de Bloom nos dice que hemos de programar un poco en relación a esto, que nuestro alumnado en la base ha de recordar, porque si no recuerda va a ser muy difícil que vaya hacia pensamiento de orden superior. Pero si ves la diferencia que ha habido entre la taxonomía de Bloom de 1956 y la actual del 2001,
es que ahora buscamos que nuestro alumnado aplique, analice, evalúe y cree, y también se dé esas propuestas en este sentido de, podríamos relacionarlo perfectamente con la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Así que vamos hacia un modelo en el que se recuerde, y para eso, como he dicho, necesitamos de habilidades metacognitivas, necesitamos de evaluación deliberada, y vamos hacia un modelo que nuestro alumnado pueda crear esas tareas competenciales. Ahora lo vais a entender. Pero esto parte de, en esta época de gratificación instantánea, hacia el aprendizaje que debemos enfocarnos. Llevamos muchos años, esta cita la compartí el otro día en mi Twitter, llevamos muchos años concentrando nuestros esfuerzos en la enseñanza. Y ya va siendo hora de focalizar la acción docente en el aprendizaje. De un modelo de reproducir, de defíneme esto, enumérame las características, a otro, y hacia ahí ha de ir nuestra forma de programar, donde se pida a nuestro alumnado que relacione, que compare, que argumente, que pueda predecir, y esto es fundamental, esos pensamientos de orden superiores, que nuestro alumnado sepa retener, sepa comparar, sepa aplicar y sepa implicarse para saber dónde tiene que aplicar eso aprendido. Ahora veremos ejemplos concretos. Pero bien, Diego, hablas mucho de la tarea competencial, pero ¿cómo podemos llevar a cabo una tarea competencial dentro de cada una de nuestras unidades didácticas? Pues bien, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Nuestra tarea competencial ha de ser un reto para el alumno, pues defíneme la Revolución Francesa, no es un reto. Estaría genial que esté relacionada con algo actual, por ejemplo el coronavirus, que parta de los intereses del alumnado, que tenga un multiformato, es decir, que se pueda trabajar tanto a través de un periódico, a través de un email, a través de una grabación, que se pueda anclar a los conocimientos previos de nuestro alumnado. Cuanto más conocimientos previos tenga nuestro alumno, más sencillo va a ser que se pueda relacionar esto. Y como digo, parte del aprendizaje profundo, parte de un aprendizaje en el que de verdad se pueda ahondar, multidestinatario, es decir, esa tarea competencial no solo ha de ir al docente, sino puede ser una carta a un periódico, una carta a un periódico deportivo, una carta a un periódico digital, de internet, una carta física, no sé, se puede crear una carrera solidaria y multievaluable, es decir, para utilizar distintos instrumentos de evaluación. Un ejemplo de tarea competencial sería que nuestro alumnado, esto en educación física, cree su propia carrera solidaria que prepara para la carrera solidaria que luego va a haber fuera del horario escolar, e incluso el propio proyecto de creación de la carrera solidaria. Y esto es un proyecto que necesitas lengua castellana para hacer los distintos carteles, se necesita comunicación audiovisual y en este caso elementos transversales, se necesita las matemáticas para preparar y hablar de distancias, se necesita pues distintas asignaturas para hablar de nutrición y preparar bien la carrera, y se puede hacer incluso un proyecto de aprendizaje-servicio. La diferencia que es que el docente diga el sábado hay una carrera, vamos a ver, le voy a poner nota a quien la corra, a que nuestro alumnado cree la propia carrera solidaria del colegio y se relacione con las distintas familias y se pueda llevar a cabo este aprendizaje-servicio. Darle una vuelta, que seguro que encontráis ejemplos de tareas competenciales en vuestra asignatura. Aquí os pongo en rojo lo que sería una tarea más tradicional y en verde cómo la podemos convertir en tarea competencial. Una tarea típica de examen: copia las consecuencias del confinamiento que aparecen en el periódico. Una noticia donde se habla del confinamiento y lo que pasó. Vamos a volverlo en tarea competencial. Envía una noticia al periódico donde narres cómo te sentiste en el confinamiento y qué le ocurrió a las personas más cercanas que conoces. Eso ya es una tarea competencial, ya exige un pensamiento de orden superior y que nuestro alumnado profundice más, tanto en lo que dice el periódico, en lo que sintió, que interconecte conocimientos previos, que incluso sepa consecuencias. Otro, referido a una receta. Enumera los pasos de una receta. Explica cómo harías una receta que te guste si tuvieras que grabar para un vídeo de YouTube y sabiendo que te va a ver gente que no conoce el idioma. Pues bien, ya te toca explicar la receta, ya te toca incluso reflexionar sobre la comunicación no verbal, ya te toca de nuevo analizar, conectar ideas, atreverte, ese trabajo competencial,
Es lo mismo, pero implica pues un orden superior. Y como siempre, vamos a encontrar el nivel, vamos a encontrar la edición de esa propia tarea respecto al nivel que tengamos dentro de clase y desde ahí individualizar. Más cosas importantes, vamos a dar un vuelco. Hasta aquí hemos aprendido la importancia de la evaluación y de las habilidades metacognitivas. Hemos aprendido pues eso mismo, la importancia de la evaluación formativa, las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de programar. Hemos aprendido que cada una de nuestras unidades didácticas ha de tener una tarea competencial. Obviamente hablaremos de evaluación, de cómo evaluar esa tarea competencial. Y ahora os recomiendo que dentro de la oposición, una vez que tengamos la base, pues que utilicemos distintas citas para relacionar cada uno de los puntos de la programación. Aquí os he puesto algunas que he cogido a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, a la hora de hablar de metodología o a la hora de concluir nuestra programación, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Desde esta premisa, la educación, una vez más, se convierte en el pilar para construir una sociedad sostenible, resiliente, preparada para seguir progresando. Esa cita te puede ayudar a relacionar tu metodología o para acabar tu programación. Otra cita, lo que determina que está aprendiendo los alumnos no es lo que está haciendo, sino aquello en lo que está pensando. Bien, esta cita te ayuda a presentar los distintos instrumentos de evaluación, en este caso metacognitivos, cuando nuestro alumnado reflexiona sobre su propio aprendizaje. Otra cita, la escuela es el único lugar, está referida a educación física que me encanta. La escuela es el único lugar donde todos los niños y niñas, independientemente de su proeza atlética, tienen la oportunidad de participar en actividades físicas. Bonita responsabilidad el dotar a nuestro alumnado de experiencias de aprendizaje positivas para que no dejen de moverse. Para hablar de la metodología o de nuestro propósito como docente. Otra, nadie puede volver atrás sin hacer de nuevo, pero cualquier persona que de comenzar ahora puede comenzar ahora a crear un nuevo final, para hablar de inclusión. Pero aquí tenéis un montón de citas. Aquí mi recomendación es que escojamos citas, frases célebres, pero que nos representen como docente y nos representen como opositor. Neus San Martí, referencia absoluta. La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. Importantísimo. Pues hablo de evaluación y yo hablo de los principios que voy a utilizar de evaluación. Más cositas. El aprendizaje activo se refiere a una actividad cognitiva, a pensar sobre lo que aprendemos, a darle sentido. Ese es el hacer que no debe faltar nunca para aprender. El docente debe conocer la base para elegir la mejor metodología según el contexto. Qué importante es saber cómo aprende el cerebro para programar de una forma mucho más directa. Y otra cita, que esta se la escuché a Pedro Vivar, que decía, hace más un brazo y buena actitud que dos brazos y una mala actitud. Pues bueno, sería escoger citas que os representasen para luego darle más énfasis a aquello que vayáis a hablar. Esto es importante, que las citas no estén sueltas en nuestra programación, sino que las podamos interconectar con lo que representan o con la idea que queramos hacer. De nada me sirve una programación llena de citas si no tiene ningún tipo de relación. Vamos. Seguimos. Algo que para mí es muy importante cuando escojamos nuestra programación, cuando tengamos en cuenta la metodología, tres aspectos que muchas veces no somos conscientes. Hemos de entender que como docentes, si sabemos cómo aprende el cerebro, si sabemos de neurodidáctica, lo vamos a tener mucho más sencillo para que nuestra educación se base en evidencias y, por lo tanto, decirle al tribunal esto es ciencia, no es opinión, y trascender como modelo docente. Hemos de dejar ya la experiencia sin ton ni son, que está muy bien, se necesita experiencia al final para individualizar la enseñanza, pero ha de tener unas bases. Así que os recomiendo, para que nuestro alumnado se implique, programar en motivación. ¿Qué quiere decir esto? Se ha de divertir. Nuestra clase al final no debe ser una esquirrún continua, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Hemos de partir de esos intereses a la hora de crear proyectos. En el curso hablo de los 7 pasos para crear un proyecto en aprendizaje basado en proyectos. El alumnado necesita ese reconocimiento social y para eso hemos de promover un ambiente donde se coevalúe y se hable públicamente de todo aquello que hacemos bien, se dé ese reconocimiento social y, por último, para que esté motivado y para que se implique, ha de ver su progreso tanto a la hora de autoevaluarse y la escalera metacognitiva
o la base, ahora veremos otro instrumento de evaluación que se llama la base de orientación. Otro aspecto que a tener en cuenta y donde se construye ese capital social, nosotros creamos no solo alumnado, sino alumnado sin ton ni son para la vida, sino también ciudadanos, aprendizaje, servicios, donde progresen y donde se relacionen con aquello que ocurre en la vida real y puedan ayudar a su prójimo, pero desde una perspectiva holística, completa y de verdad funcional, que tenga que ver, que no sea sobre el libro, sino sobre un proyecto verdadero. Más cosas, aquí he destacado 3 metodologías que llevaría sí o sí dentro de mi programación, independientemente de la especialidad, las llevaría. Son algunas más complicadas que otras, pues no sé, si me hablan del módulo de peluquería, bueno, también se puede llevar, no os cerréis, un módulo sobre robótica también se podría llevar, estoy seguro. Todo es darle una vuelta, pero para eso hemos de profundizar, aprendizaje profundo en estas metodologías. La primera es el aprendizaje cooperativo. Dentro del curso tenéis muchos vídeos de aprendizaje cooperativo. Imagino que sabéis lo que es. Si no, bueno, a golpe de clic lo podéis encontrar. Pero dentro de utilizar la metodología, nos tenemos que diferenciar en la oposición. Hemos de dar a conocer esas características del aprendizaje cooperativo y que se den interdependencia positiva, esas habilidades interpersonales, esa forma de evaluarse tanto en grupo como de manera individual, la creación de grupos, que seguimos un sistema a la hora de crear grupos, y la temporalización. No es lo mismo un aprendizaje cooperativo en las primeras sesiones y sin que haya una secuencia didáctica acorde y una temporalización concreta, que si llevamos ese mismo aprendizaje cooperativo cuando llevamos esa clase 2 años a final de trimestre. Pues obviamente vamos a poder hacer cosas más complejas, pero de nuevo hemos de ser concretos. Llevamos aprendizaje cooperativo, ¿cómo? ¿Cómo lo llevamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo evaluamos? Ahí es donde empezamos a diferenciarnos. Aprendizaje servicio. Mi metodología por excelencia, la que más me gusta. Si alguien no lo conoce, es un aprendizaje en beneficio de la comunidad, es relacionar a tu grupo clase con el medio para dejarlo mejor. Desde que tu grupo clase ayude a otras clases, desde que tu grupo clase dinamice patios e incluso se le pague a esos niños en forma de alimentos no perecederos y se pueda donar a una ONG, desde que tu grupo clase ayude a reconstruir o reestructurar algún monumento o alguna zona, desde que tu grupo clase puedas programar en privar sus sentidos para que empaticen y ayuden también a asociaciones de niños con dificultades. Se pueden hacer un montón de aprendizajes servicios. Soy pesado, en el curso tenéis quizá más de 25 ejemplos. Y estas metodologías se pueden llevar desde infantil, desde primaria, desde secundaria hasta FP. Así que no os cerréis la mente, yo es que soy de FP, no puedo programar, yo es que soy de secundaria, tú vas más orientado a primaria, mentira. No puedes porque te falta formación, no puedes porque te faltan lecturas. Puedes, y te lo digo porque en el curso hablo de un proyecto que se relacionan clases de infantil con primaria y FP y sacan un proyecto en una residencia de la tercera edad muy bonito. Pero de nuevo, nos hemos de diferenciar concreto de tu comunidad. ¿Estás ayudando a alguna ONG? Vale, concrétala. ¿A qué ONG? ¿Y por qué a esa ONG? ¿Cómo creas intereses? ¿Cómo haces que tu alumnado se implique? ¿Partes de los intereses de tu alumnado? ¿Partes de alguna noticia que ha ocurrido en prensa? ¿Partes de algo que ha dicho, pues no sé, habéis visto que, no sé, los abuelos se aburren mucho en los parques? Están ahí sin hacer nada, solo se dedican a fumar o a hablar y están quietos. Y nosotros ya sabemos que la educación física o la actividad física es la polipíldora. Pues desde ahí puede partir un aprendizaje servicio. Cosas que no hace todo el mundo, que evalúa el proyecto. Evalúa el proyecto tanto antes, durante como el después para mejorar ese aprendizaje servicio para un futuro. Y la comunicación con esa asociación en la que te relacionan, si es una residencia de tercera edad, si es un ayuntamiento, si es un alumno que le has ayudado, si es una clase, la comunicación durante el proceso, la comunicación después de ese aprendizaje servicio, cómo les ha ido, si les has dejado realmente mejor, y ahí se puede trabajar la competencia lingüística, la comunicación audiovisual. Una vez que entendemos el aprendizaje servicio, y de hecho nos lo dice la ciencia, cuanto más sepamos de neurodidáctica y cuanto más sepamos de metodología, va a ser mucho más sencillo que hagamos propuestas
más complejas, más completas y nos diferenciemos más. Otra metodología que llevaría sí o sí es la clase invertida. Diego, pero esto de la clase invertida es muy complicado o no siempre se puede llevar. Te falta formación. Diego, qué prepotente eres, ¿no? En serio, te falta formación. Para mí es una de las metodologías book insignia porque te hace, por un lado, interconectar de una forma funcional a tu alumnado con su ambiente digital. Incluso te puedes diferenciar en el sentido que no solo le enseñas esa aplicación o ese contenido a través de Internet, sino que también hay una educación digital. En ese aprendizaje basado en fortalezas, que tenemos una masterclass en la formación, se puede relacionar con que ese alumnado se sienta profesor y se pueda individualizar esa clase invertida. Y sobre todo, el espacio individual donde nuestro alumnado aprende en su casa, donde nuestro alumnado aprende en un rinconcito de clase, nos sirve para que el espacio grupal, cuando estemos todos juntos, podamos alcanzar un alto nivel de inclusión real. Así que vamos a preguntarnos el cómo podemos llevar a cabo esta clase invertida para de verdad, independientemente de nuestra especialidad, que podamos tener más tiempo de inclusión, podamos hacer esas actividades multinivel e incluso podamos crear un ambiente cooperativo una vez hayamos trabajado esa clase invertida. La clase invertida, si alguien no sabe lo que es, de forma muy resumida, es dar un contenido para que se lo autogestione nuestro alumnado. Puede ser en forma de vídeo, estaría ideal, que nosotros mismos nos grabásemos una lección pequeñita, nuestro alumnado la consuma, se le haga una pregunta, ese es el Just Sit Tight Teaching, se le haga una pequeña pregunta para que interconecte lo que ha aprendido con lo que sabe o nos diga aquí también se puede relacionar con habilidades metacognitivas, que reflexione sobre lo que ha aprendido y de esta forma, cuando toque hacer actividades, cuando toque hacer proyectos en clase, se puede aprovechar mucho más el tiempo. Pero de nuevo, esto lo hice en una publicación de Instagram. Muchos docentes, muchos opositores van a llevar metodologías activas, no tantos van a saber defenderlas, no tanto van a ser concretos y no tantos van a poner ejemplos en consecuencia. Hemos entrado en la evaluación, que era el quinto punto a la hora de programar. Y para mí es importantísimo. Para mí es importantísimo. Si un docente que sepa evaluar, básicamente es un buen docente. Un docente que tenga instrumentos, un docente que reflexione y se forme continuamente en evaluación, dudo que sea mal docente. Porque entonces sabe qué metodologías utilizar, entonces sabe anticipar los errores que va a tener su alumnado, entonces sabe hacer tareas competenciales y evaluar es mejorar. Así que partimos de la cita de Neus San Martín, que dice Neus San Martín, perdón, que es catalana: la evaluación formadora es aquella en la que la función del profesorado se debería centrar en compartir con los alumnos el proceso evaluativo, porque está comprobado que solo el propio alumno puede corregir sus errores, dándose cuenta de por qué se equivoca y tomando decisiones de cambio adecuado. Nosotros podemos corregir errores, pero si el alumnado no piensa sobre los errores, esos errores no se van a mejorar. Así que 7 claves de la evaluación. La evaluación ha de ser el motor de aprendizaje. Evaluar también es regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos de poner el foco en que nuestro alumnado sepa autoevaluarse, sepa evaluar para ayudar a sus prójimos. La evaluación es de todos, de toda la comunidad educativa. La calificación, si no va de algo más, no motiva. La evaluación externa, tanto de inspección de otros docentes, puede ser útil y nos debemos abrir como docentes. Y la evaluación debe ser diversa, tanto los materiales que utilizamos como los distintos instrumentos de evaluación y formas de evaluar han de ser diversos para adquirir la máxima cuantía de información. Retos de la evaluación, pero Diego, ¿cuánto texto? ¿Vas en contra de lo que se dice en un PowerPoint? Ya, pero me ha parecido tan buena la cita de nuevo de Neus San Martín que he tenido que ponerla. No es una cita, es una copia literal de uno de sus libros de evaluación formativa. Dice: las dificultades y errores del alumnado provienen fundamentalmente de cómo perciben que es importante aprender. ¿Qué es importante aprender? De sus formas de razonar, hablar, escribir y en general comunicar, de organizar el conocimiento y emocionarse con él y de sus propios valores.
muchas veces no es fácil superar estas dificultades. De hecho, podríamos afirmar que enseñar es ayudar al alumnado a identificar las diferencias entre sus formas de hacer, pensar, hablar, sentir y valorar, y las que se promueven desde la escuela. El reto para el profesorado, más que buscar la mejor manera de explicar bien un determinado contenido o seleccionar actividades interesantes y motivadoras, es conseguir que el alumnado, cuando escucha las explicaciones o realiza estas actividades, reconozca las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer, y con ello ayudarle a superar los obstáculos que encuentran constantemente. Dale una vuelta a esta diapositiva. De hecho, podéis pausar cuando veáis este vídeo otra vez. Podéis pausar y preguntaros ese para qué docente y preguntaros si de verdad estáis poniendo el foco en ayudar al alumnado a identificar las diferencias entre lo que hace, lo que piensa, lo que habla, y si estamos consiguiendo que ese grupo clase, cuando nos escucha, cuando propongamos esas actividades, reconoce las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. Y para eso hemos de programar en valores, y para eso hemos de programar en una escalera no solo de metacognición, sino de distintos instrumentos evaluativos formativos. Vamos a reflexionar, de verdad. A mí, desde que me estoy enfocando en estos últimos meses, de hecho, este último trimestre lo tengo clarísimo, es de una formación deliberada a ser mejor docente en evaluación. Tengo la perspectiva mucho más abierta y sé programar mejor. Evaluación formativa, Diego, has dicho muchos aspectos, ahora nos va todo bien. Neusan Martí, otra cita, evaluar siempre, calificar cuando sea necesario. En la evaluación formativa, como dice, forma, prepara al alumnado, mejora, se da tiempo al alumnado para equivocarse, no se corrige todos los errores, fomenta la evaluación informal e intuitiva, ahora vais a ver algunos instrumentos al respecto, implica a los alumnos en la autorregulación, instrumentos de evaluación del tipo base de orientación, donde él tiene una serie de ítems a seguir y es consciente y se autorregula a la hora de hacer una receta, a la hora de crear una página web, a la hora de crear una noticia, a la hora de hacer un calentamiento, a la hora de crear un escrito, a la hora de hacer una tesis doctoral, a la hora de opositar, por eso también a veces sirve muy bien la base de orientación. Por tanto, la labor doble del docente, planificar tareas, pero también los posibles errores que surjan de esas tareas para saber paliarlos y sobre todo para que nuestro alumnado reflexione sobre esos errores. No sé si está quedando este punto muy genérico o no, sino muy poco tangible, no es mi intención, pero creo que hemos de conocer la base formativa, hemos de conocer la importancia de la evaluación para de esta forma que cuando utilicemos X instrumento de evaluación, Y instrumento o X metodología, ya nos encaje en todo el constructo didáctico. Y aquí, Dillard Williams, en su libro sobre evaluación formativa, propone 3 técnicas de evaluación formativa. Hay muchas más, aquí os traigo 3 técnicas. See 3 before me. Hay más de un maestro en este aula. Esta técnica básicamente se basa en que se explica alguna cosa y antes de preguntarle al docente posibles dudas o antes de preguntarle al docente cómo se hace X tarea competencial, se crea algo abierto en clase donde se ha de pedir ayuda a 3 compañeros. Si esos 3 compañeros nos solucionan las dudas, no hemos de hacer nada, pero si no nos las solucionan, hemos de pedir ayuda al docente. Otra forma de evaluación formativa, que en este caso se llevaría más en coevaluación, es decir, cuando se está trabajando en pares o incluso en grupos cooperativos, es que cuando como alumno se le enseña, cuando se quiere hacer ver a otro alumno que se ha equivocado o que lo puede hacer mejor, en vez de directamente una crítica destructiva que eso lo estás haciendo mal, el error, vamos a partir, vamos a entender cómo funciona el cerebro, vamos a decirlo, 2 cosas buenas y una sugerencia. 2 estrellas y un deseo. 2 cosas buenas de aquello que está haciendo y una sugerencia. Y la tercera técnica de evaluación formativa, el yo, el tú y el nosotros. Esto en aprendizaje cooperativo funciona muy bien. Es que imagínate que hay una propuesta, no sé, vamos a decir 10 consejos para reciclar mejor. Primero que la propia persona, el propio alumno, se haga una pequeña autoevaluación de los consejos que ha dicho, luego intente coevaluar, es decir, a su alumno, a su compañero, perdón, que está al lado, le intente dar información o intente cerciorarse de cuántos consejos o qué tipo de consejos ha dado, y luego una pequeña evaluación grupal.
esto también se puede contemplar en muchas actividades, pero primero que surja de nuestra propia autorresponsabilidad, luego de la persona que podemos ayudar y nos vamos a beneficiar de esa información y luego de la evaluación grupal. Estas son 3 técnicas que Dylan Wiliam, dice en su libro de evaluación formativa y bueno, os he dejado aquí también una cita para que reflexionemos y sigamos en esta vertiente. El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el alumnado se fundamenta no tanto en la manera como se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino en la evaluación, otra vez la evaluación como centro, entendida como conjunto de actividades que posibilitan identificar errores, comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas. No es tanto los resultados obtenidos, sino la reflexión de cómo se han obtenido esos resultados. Dale una vuelta porque estoy seguro que vosotros sois al final los que construís esos instrumentos de evaluación, esa forma de evaluar y esas metodologías, y como seguro que conocéis mejor que yo vuestra propia especialidad o vuestra forma de ser docente, esto lo podéis encajar a la hora de programar. Más cosas, tenemos el KPSI inicial, que es un instrumento de evaluación formativo que nos sirve de evaluación, inicial. Ante un constructo, ante una propuesta, ante un nuevo contenido, nos sitúa en lo que sabemos. No lo sé si alguna cosa, lo sé bastante bien, sería capaz de explicárselo a un compañero o compañera. Este sería como el último nivel de conocimiento respecto a ese contenido y aquí hablamos, en este caso, pues un poquito de qué similitudes y diferencias crees que verás cuando mires un grano de arena a simple vista con una lupa de mano. Pues un poco los conocimientos previos, que es muy importante tener en cuenta para luego interconectarlos a los nuevos conocimientos que se den. Echar un vistazo, esto lo voy a explicar en detenimiento en la oferta que os voy a dar en el final de los distintos instrumentos de evaluación que tenemos, pero el KPSI es muy interesante a la hora de evaluar de forma inicial. Otra cosa, la rúbrica de un solo punto. No sé si conocéis a Santiago Moil, os lo recomiendo, es un experto a la hora de programar en unidades didácticas. Presenta esta rúbrica, que es una tabla de doble entrada al final, que te ayuda también a reflexionar sobre los objetivos que tienes que alcanzar como alumno y no solo eso, que te ayuda o te predispone a mejorar en la siguiente tarea. La tesis aparece al inicio del texto argumentativo y se expone con claridad a través de la información recopilada y de argumentos como los de la mayoría. Esto es de un texto argumentativo. Pues por un lado, vamos a poner los aspectos destacados a la derecha y los aspectos a mejorar a la izquierda. Y de esta forma, como de nuevo no nos quedamos en esa taxonomía de Bloom antigua que quizás solo enumera o define y vamos hacia una que analiza, sintetiza, interconecta e incluso reflexiona sobre el propio aprendizaje. Más cosas, un tipo de evaluación final que a mí me gusta mucho, de hecho, tanto como docentes como opositores creo que es óptimo, son las rúbricas para evaluar mapas conceptuales. Es como el último nivel, por así decirlo, de un contenido. Si tú sabes hacer un buen mapa conceptual, si tú sabes relacionar ese mapa, utilizar codificación de colores, no sé, aunar, reunir, resumir las principales ideas, poner ejemplos, interconectar esas ideas con dónde lo puedo utilizar, en qué nuevos contextos lo puedo utilizar, no solo nos ayuda a estudiar, sino que nos ayuda a integrar y a adquirir nuevos contenidos. La rúbrica es un muy buen instrumento a la hora de evaluar, pero si hacemos una tarea competencial de crear un mapa conceptual, si utilizamos una rúbrica que haga ver a nuestro alumnado, incluso antes de hacer el propio mapa conceptual, en dónde ha de poner el foco, pues lo va a hacer mucho mejor. Veis los distintos niveles, muy bien, regular, deficiente. Podemos hacer también las típicas de experto, maestro, aprendiz, etcétera. Podemos ponderar esta tarea competencial, podemos ponderar cada uno de los indicadores, o en este caso a la izquierda, criterios, y en relación a esto sacar una nota, esa nota que nos piden tanto. Más cosas, y aquí entra algo que también me estoy formando y me gusta mucho, que son los ejemplos de metacognición. Ya sabéis, metacognición es reflexionar sobre el propio aprendizaje y es clave para que nuestro alumnado sepa transferirlo a su vida real y sepa no olvidar. He puesto 3 ejemplos, realmente son 4,
y nos sirven, hablamos creo que en otro webinar sobre tickets de salida, hoy vamos a hablar de One Minute Paper, 3, 2, 1, las 5 words y qué buena idea. Tenemos un minuto, acabamos la sesión, acabamos la propuesta de 50 minutos que hemos hecho, la clase, la lección magistral, como tú quieras, no sé, la tarea competencial. Bien, vamos a reflexionar, vamos a dejar los últimos 5 minutos para que se reflexione y en un minuto podemos tener un diario metacognitivo como alumnos, podemos tener una libretita y con un color distinto hagamos esto en cada sesión o una vez a la semana. En un minuto vamos a escribir qué he aprendido, qué es lo que más me ha costado de lo que hemos hablado y cómo le explicaría esta idea compleja a Alba, mi compañera Alba, o a Antonio. Si nuestro alumno nos aventuramos, iba a decir, le acostumbramos a que reflexione sobre lo que ha aprendido y que sepa explicarlo, va a ser buenísimo estudiante, va a saber aprender y estamos desarrollando esa competencia de aprender a aprender. Otra cosa, a modo de reflexión, yo esto lo veo mucho en las formaciones en Estados Unidos, se da mucho y luego la gente de aquí lo trae, el 3-2-1, se da 40, 50 minutos de charla, 30 minutos de charla, se para al auditorio y se dice, bien, escríbeme lo que has aprendido de más valor, o en este caso el 3-2-1, 3 cosas que has descubierto de lo que te he dicho y reflexiona sobre todo lo que has escuchado. Y de hecho lo pueden poner a viva voz para que se compare y para que el alumno también le ayude a integrarlo mejor. 2 cosas que te han parecido interesantes y una pregunta que tengas. ¿Habéis visto esto el rato? Instrumentos, o sea, propuestas diarias, semanales, en el que el alumnado se da cuenta de lo que ha aprendido y cómo lo puede aplicar. 5 palabras, esto es más sencillo, las 5 palabras clave de esta sesión. Hemos hablado de matemática, las 5 palabras clave de porcentaje. No sé, aumento, rebaja, intereses, otra forma. Podemos ir jugando con distintos ejemplos. O el qué buena idea me llevo también está bien, igual en formaciones más cortas. O en a veces una idea, entro como docente en esta sesión, quiero que mi grupo clase se lleve una idea en principal, pues qué buena idea me llevo, las comparamos y nuestro alumnado se lucra y se beneficia de esto. Más aspectos, lo que te he comentado, lo que os he comentado antes, la base de orientación, un instrumento que funciona muy bien, un instrumento de evaluación formativa, no es de educación física, esa EF es de evaluación formativa, que ayuda al alumnado a que se planifique, a que se autorregule y a que se autoevalúe tanto durante la tarea, antes y después de la tarea. Muy importante. Esto es una especie de checklist, en este caso es para escribir una justificación, has situado la pregunta, primer paso, identificas los hechos, identificas el conjunto de conocimientos, formulas frases que relacionen los hechos del punto 2 con los conocimientos o teoría del punto 3. Entre estas frases, pues si sigues esta base de orientación, si sigues estos puntos, está claro que vas a hacer una justificación más potente. O imagínate, en educación física, te toca hacer un calentamiento. Si sigues los puntos que te he dicho que tienes que seguir antes de realizar la actividad, que he pactado contigo que son importantes, te vas a involucrar más y sobre todo, de nuevo, tu foco no va a estar disperso, tu foco va a estar en los puntos y las mejoras correspondientes a esos puntos o los posibles errores, como buen docente, ya sé dónde pueden ir y ya te los soluciono con anterioridad. Así que otro instrumento de evaluación formativa y este ha sido el recorrido de instrumentos de evaluación formativa. Quiero que os llevéis eso, la importancia de evaluar, la importancia de autoevaluar, la importancia de coevaluar, de ponerse objetivos en relación a nuestra evaluación, de ser un docente que tiene claras sus metodologías, pero también lo que quiere conseguir con esa evaluación. Yo siempre, entre mis opositores, destaco que a la hora de evaluar hemos de fomentar la autonomía y hemos de preparar a nuestro alumnado para la vida. Y preparar a nuestro alumnado para la vida es que sepa fallar, pero no caerse, sino que sepa qué hacer con esos errores y con esos fallos para no volver a cometer, de una forma muy resumida. Otros aspectos, al final creo que llevamos más de 50 consejos o 50 ideas. No quiero que esto sea muy amplio, pero otros aspectos a tener en cuenta. La LOMLOE nos recomienda que llevemos a cabo, independientemente de nuestra especialidad, de nuestras metodologías, estos elementos transversales que al final son dentro de nuestra programación a largo plazo. Hemos de fomentar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual
y las TICs, la educación emocional y valores, el fomento de la creatividad y del espíritu científico y la educación para la salud y también sexual. Y ahora me preguntarás o te darás cuenta, Diego, con todos los instrumentos de evaluación formativa, con las tareas competenciales, se alcanza todo esto, efectivamente. Con tareas competenciales es mucho más fácil preparar a nuestro alumnado ante trabajos que requieran estas habilidades, porque realmente si tú eres creativo, te vas a poder adaptar a cualquier trabajo. Si tú te sabes comunicar, vas a poder vender tu idea. Si tú sabes en esta vida comunicación audiovisual, vas a poder vender tu idea en este mundo de Internet y de TICs. Si tú tienes buena gestión emocional, pues vas a saber qué hacer con los sentimientos y vas a saber que en ocasiones estamos sesgados a nivel emocional y no respondemos como toca. Así que vamos a desarrollar estos puntos desde metodologías activas y sobre todo teniendo en cuenta que independientemente de nuestra especialidad, hemos de fomentarlos. De nuevo, de una manera muy concisa, es un punto que muchas veces no se valora dentro de la programación, pero nosotros tenemos que ser tremendamente concretos. Otro aspecto, cambiamos rápidamente a la inclusión, el diseño universal de aprendizaje. Tenéis un módulo entero dentro de mi curso sobre diseño universal de aprendizaje de forma muy resumida, diseño universal de aprendizaje en un minuto. Se busca la inclusión real, se promueve mucho desde la LOMLOE, la inclusión real y efectiva, se derriban barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales. Sabemos que tenemos tanta diversidad en nuestro alumnado y cada vez más. Hoy en la comida del colegio decían, es que claro, este colegio es muy diverso. Y yo pensaba, todos los colegios son diversos. Y si os sale un supuesto práctico donde no hay adaptaciones como tal, hemos de contemplar que nuestro alumnado tiene distintas habilidades, tiene distintos niveles, tiene distintos grados de atención y por eso cuanto más entendamos de diseño universal de aprendizaje, más vamos a llegar a nuestro alumnado. Al final hay 3 niveles que hemos de dar diversos medios de representación, diversos medios de acción y expresión y múltiples medios de motivación y compromiso. De una forma muy concreta, cuanto más información en distintos lenguajes, símbolos y medios, pues papel físico, internet, noticias, audios, podcast, demos, más vamos a llegar a los distintos niños y niñas, alumnos, alumnas. Hemos de tener en cuenta, y tenemos otro webinar sobre funciones ejecutivas, que al final nuestro alumnado necesita propuestas que desarrollen esas funciones ejecutivas de adaptación cognitiva, de memoria de trabajo y de autocontrol. Dramatizaciones, teatros y este tipo de tareas competenciales funcionan muy bien porque hacen que nuestro alumnado sepa contenerse, sepa actuar cuando toca, sepa expresarse. Y en el último grado de diseño universal de aprendizaje, que sería el de múltiples medios de motivación y compromiso, pues os recomiendo en este caso que investiguéis sobre el Mood Meter y sobre los distintos intereses que puede tener vuestro alumnado. El Mood Meter es un instrumento de evaluación emocional donde sitúa a tu alumnado si está contento, si tiene ganas de trabajar y también se puede hacer correlaciones entre si tu alumno muchas veces va a clase con pocas ganas, quizá pase algo, o en tu forma docente o en casa o donde sea. Pero como docentes hemos de tener esos distintos recursos, esas propuestas donde se pueda desarrollar nuestro alumnado, diversos medios de acción y expresión y motivarles de distintas formas. Estamos acabando ya y hemos llegado a la comunicación de la programación, un pequeño checklist para que de verdad captemos la atención del tribunal e incluso también captemos la atención de nuestro grupo clase. Yo creo que si cumplimos estos 12 ítems, nos van a comprar más la programación, vamos a entrarles más, entender que el tribunal está muchas horas frente a nosotros, va a escuchar cosas muy parecidas. He hablado mucho de comunicación, tengo en mente sacar cosas de comunicación, pero de forma muy resumida, aparte de sonar distinto, aparte de practicar más que Steve Jobs, que siempre lo digo, el creador de Apple, el CEO, por cada minuto de exposición de su iPhone, practicaba 1 hora. Entonces nosotros hemos de basar nuestra exposición en la práctica, en la práctica, en la práctica, incluso también nuestra docencia. Pero bueno, vamos a comprobar si hacemos estas 12 cosas y si la hacemos, estoy seguro que vamos a captar más la atención. Primero, he entrado sonriendo, importancia en la comunicación y dar esas neuronas espejo en el sentido de sonreír.
Mi tono de voz facilita atención y comprensión. Diego, esto es de perogrullo. Sí, es de perogrullo. Pero a mí me pasó que el opositor que hacía antes la exposición estaba exponiendo todo el rato así, estaba hablando así de la importancia de la evaluación y en cuanto a la reflexión del alumnado, imposible captar la atención. Tercer punto, mi lenguaje corporal ha transmitido energía, lo mismo. Estoy decaído, estoy con cifosis, estoy con mala postura, pues vas a transmitir eso en el tribunal que ya está cansado. He empezado la exposición agradeciendo y dando los buenos días. Desde el agradecimiento, desde la educación, es donde se construye un buen docente. He generado expectativas con mi programación, o sea, desde el optimismo. He transmitido pasión, he transmitido que puedo ser parte del cambio, o simplemente he dicho que como están mal las cosas no puedo hacer nada con mi programación. Pues todo esto suma. He utilizado citas que me representen, he utilizado metáforas, he utilizado preguntas retóricas, he utilizado silencios para crear un pedestal de esas ideas potentes. He escuchado de forma activa, si en tu comunidad te hacen preguntas, he escuchado de forma activa o simplemente como nos pasa en la sociedad hoy en día, mientras me iban a preguntar yo ya sabía lo que quería decir y realmente no estoy escuchando lo que de verdad me está diciendo. A mí me pasó que cuando leí mi tema, que saqué un 10%, ahora Diego se vacila. ¿Qué haces vacilando? No, en serio, me fue muy bien y yo cuando leí mi tema, el tribunal me dijo algo, me dijo el presidente del tribunal algo y yo que solo tenía en mente, sí, me quiero ir, me quiero ir. Pues me felicitó y yo le dije, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Si me está felicitando, ¿cómo que ya lo sé? Diego, ¿quieres de verdad escuchar? Pues lo mismo. Vamos a escuchar de forma activa, que igual simplemente nos están agradeciendo, nos están pidiendo algo en concreto y le contestamos en consonancia, pero nunca, nunca, nunca nos quedamos callados, intentamos salir del paso. Me he divertido exponiendo, este tiene que ser el objetivo último, divertirnos a la hora de expresar, divertirnos porque tenemos un producto, una programación espectacular, divertirnos porque creemos en neurociencia, divertirnos porque creemos en formar parte del cambio. He acabado sonriendo, he empezado sonriendo y feliz y he acabado sonriendo, o he acabado mal. Y entonces, hay un principio que es el de primacía y recencia, que tendemos a recordar lo que decimos al principio y lo que decimos al final. Y también ciertos episodios en los que creamos emoción o contamos historias. Entonces, hemos de acabar en alto, hemos de empezar en alto y para eso hemos de practicar. Y por último, lo que os he comentado, he cuidado los inicios y finales. Si este checklist, que lo podemos pasar a hoja de control, a lista de control, a la hora de exponer y practicar con mi pareja, con mi familia, con mi compañero, conmigo mismo si me grabo, lo cumplo y nuestro contenido está más o menos bien, imaginaros, por poner un ejemplo, si tenéis un 7, si cumplimos esto, estoy seguro que nuestra nota subirá, porque nuestras ideas calarán más. Pero claro, necesitamos practicar y primero tener el discurso bien hecho. No descuidemos todos estos aspectos, no descuidemos. Y de nuevo, lo aplico con la excelencia, lo aplico obteniendo los máximos resultados. Y aquí mi consejo es también que si practicamos la exposición, que os recomiendo practicarla, yo la practiqué mínimo 20, 25 veces en una semana, si la practico, al menos que aquella persona que te escuche que tenga algo delante. O fórmale, entrénale un poquito para que te dé feedback y que no sea simplemente de escucha vacía. Y hemos llegado al final, me permitís beber un poquito de café. Espero que os haya gustado este pequeño webinar salteado, sin un hilo conductor claro, pero claro, valga la redundancia, no quería meterme en aspectos en concreto. Tengo en mente un proyecto muy motivador y creo que os va a servir mucho. Agradezco a toda la gente que ha llegado hasta aquí, la agradezco de corazón. De hecho, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, la podéis dejar y es posible que haga un webinar simplemente contestando vuestras preguntas. Vamos a profundizar más, obviamente, en nuestra formación que tenemos, pero vamos a profundizar más. Pero bueno, lejos de ahí, gracias por llegar hasta aquí. Y ahora me toca presentar mi curso de metodologías activas. Sé que muchos y muchas lo conocéis, pero de verdad soy tan pesado porque creo mucho en él, le he puesto mucho esfuerzo, cada vez está viniendo más gente, va a venir Teacher Migue en calidad de experto a hablar de evaluación. Esta semana viene Loreto de Bichi Teacher a hablar de gestión del aula. Ha venido Tania de Ser Maestra a hablar de DUA y portfolio del talento. Ha venido Emoti Maestra Esther a hablar de educación emocional. Vamos a tener una formación de Skate Room
es un curso muy, muy completo que de verdad quiero que al menos lo contempléis. Sé que mucha gente piensa que por tiempo no llega, pero sin embargo hace otras formaciones que lo obligan en el colegio o cree que con la posición misma vale. Y te aseguro que dedicándole entre 2 y 4 horas mensuales, que no es tiempo, que es media horita cada semana, podéis mejorar mucho. Yo he intentado resumir miles de libros, miles tampoco, pero decenas de libros, referencia en metodologías activas, mi experiencia, hablar con otros docentes, apalancarme al conocimiento de expertos para traeros un curso muy práctico. Y aquí viene mi oferta de hoy. Sé que sabéis de qué va, son distintos módulos, es un único pago en el que tienes acceso durante un año, justo hasta la oposición, hasta septiembre del año que viene. Hablamos de neurociencia, ejemplos de sesiones basadas en neurodidáctica, cómo llevar el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, pero profundizando y sobre todo que sea muy, muy práctico. Tenemos ejemplos de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, de formación profesional, gamificación, aprendizaje, servicio, más de 15 vídeos sobre gamificación. Y no os hablo de vídeos de 1 hora y toda la teoría, no, no. La teoría la justa para que concretéis y tengáis una base, porque al final somos docentes y hemos de tener una base, pero desde la práctica yo os cuento la teoría, que para mí es de donde de verdad se construye, y más sabiendo desde de neurociencia, que le veáis utilidad a lo que os presento. Aprendizaje-servicio, pues tenemos un documento de más de 25 ideas de aprendizaje-servicio, independientemente de tu comunidad, especialidad y nivel. Aprendizaje cooperativo, aquí entra la evaluación grupal, un módulo de educación digital, otro de COVID, de cómo enfrentarnos a esta pandemia, de educación emocional, que está siendo muy puntero el módulo. Cada mes tenemos una tutoría, ya hemos hecho una tutoría, la gente que entre ahora pues se va a llevar decenas de dudas resueltas sobre neurociencia y muchas han repetido, así que seguro que os ayuda a ser mejor docente. Herramientas Express, pues te ayudo o te digo cómo crear un podcast en 5 minutos, te digo cómo grabarnos vídeos y hacer la clase invertida para que nuestro alumnado nos atienda mejor, tutoriales de distintas herramientas para gestión de aula. Y aquí viene, solo para la gente, aquí viene solo para la gente que ha aguantado hasta el final, solo para los docentes que de verdad son comprometidos y han sacado 1 hora hoy, la oferta. La oferta es que el curso ya vale 147 euros y lo más seguro es que valga más. He visto másters de educación emocional, iba a decir. He visto másters de metodologías activas por 700, por 1000, por 3000, por 5000 euros. Y no tiene nada que envidiarle, aunque sea mi curso, Diego se enfada. No, pero en serio, es muy completo, lo digo, está en 147 euros, pero lo voy a dejar hasta el martes, y sobre todo a la gente que ve el webinar, a través del link que os he dejado en los comentarios del vídeo y en los que os estoy dejando a continuación, a través de este link, vamos a tener acceso durante un año por 97 euros a todos los módulos, tutorías mensuales de cada una de las metodologías, masterclass de educación emocional y de diseño universal de aprendizaje de Tania y de Esther, que ya la tenéis, media hora hablando de DUA y media hora hablando de educación emocional, pero para cómo llevarlo en la programación y para cómo llevarlo en la oposición, para cómo llevarlo en el aula. Y aquí viene lo nuevo, y aquí viene mi compromiso de toda la gente que entre. Entiendo y sé que es una necesidad el formarse en evaluación formativa. Sé que es una necesidad en saber dar feedback, porque si no sabemos evaluar, nunca vamos a hacer que nuestro grupo clase mejore. Y es como un cuello de botella que hace que los opositores pues se bloqueen. Y hace que los opositores no se puedan diferenciar. Así que os voy a dar, a toda la gente que entre, os voy a dar en este septiembre una masterclass sobre los instrumentos de evaluación formativa explicados con varios ejemplos. Os voy a explicar la evaluación para que la entendáis, para que la podéis llevar en las oposiciones, las mejores formas de dar feedback a nuestro alumnado, que pensáis que es simplemente deciros las cosas, hay toda una ciencia detrás y esto es lo que diferencia de verdad. Y además, un bonus extra solo a la gente que entre a partir de ahora, por este precio, 97 euros, que está tirado de precio, sale a menos de 7 euros el mes. Un único pago de 97 euros, cómo crear una escape room y un ejemplo de crear una escape room para evaluar y un ejemplo de tarea competencia. Escape room para evaluar en modo tarea competencia. Esto ha sido el webinar. Quería presentaros esta nueva oferta, lo voy a dar todo, me estoy formando
enormemente en evaluación y es lo que quiero incorporar al curso. Quiero hacer un módulo de programación y en concreto sobre evaluación, que creo que estamos muy verdes, que se nos da muy mal en la carrera y como es un tema que suele aburrir, desconectamos. Así que os voy a resumir todo lo que sé, las mejores evidencias y va a haber sorpresas. Dentro de poco vamos a tener algo muy, muy gordo dentro del curso, que no puedo decirlo porque aún no lo he cerrado. He invitado a un magnate de la educación, no es César Bona, tranquilos. Y bueno, toda la gente que está, esto no lo he dicho, toda la gente que pagó desde el principio y va a pagar ahora, ya sabéis que tenéis mi confianza, vais a tener todo esto y todas las actualizaciones que tengáis en este año, pues de gente que vaya entrando a hacer las masterclass, de las tutorías, lo vais a tener todo. Así que esto ha sido todo, muchísimas gracias, ya sabéis que me podéis encontrar en mi Instagram, preparador.edufis, escribirme un correo ante cualquier duda o posiciones, preparador.edufis@gmail.com y nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente webinar y me encantaría de corazón que estuvierais en el curso de metodologías activas a partir de esta semana ya, porque se vienen formaciones muy, muy potentes y de verdad es compatible con vuestra oposición. Se pueden hacer quincenas temáticas, se pueden hacer meses temáticos y opositar con sentido. No opositar como un pollo sin cabeza, que mi preparador me dice que haga aprendizaje cooperativo, pero no profundizamos en ello. Así que nada, muchas gracias y un súper abrazo.